¿Cuál es tu lectura sobre los masivos sobrevuelos de por lo menos 15 helicópteros Black Hawk y Boeing CH-47 Chinook que la población en Comayagua fue testigo el miércoles 28 de mayo de 2020? Algunos críticos también hondureños de la política exterior del actual gobierno consideran que es una política subordinada al Comando Sur. ¿Qué validez tiene esa afirmación? Bueno, nosotros vimos con mucha preocupación estos ejercicios de helicópteros militares que se están realizando a 90 kilómetros de la capital de la República en la base de Palmerola, que es la base norteamericana, la pista aérea más grande de América Latina que los norteamericanos tienen fuera de su territorio nacional, ¿no? Honduras siempre se ha comportado como una colonia, como un satélite de la política exterior norteamericana. Recordemos que desde el primer golpe de Estado que se llevó a cabo en América Latina en 1954 contra Jacobo Arbenz, pues ya Estados Unidos utilizó a Honduras para que las tropas guatemaltecas se entrenaran y salieran desde el territorio hondureño para invadir Guatemala. Luego también tropas aerotransportadas salieron de Honduras en 1965 para el golpe contra Juan Bosch. En los años 70 el ejército hondureño fungió como retaguardia del ejército salvadoreño para combatir a la guerrilla del FMLN. Y bueno, en los 80 fuimos la famosa base de la contrarrevolución nicaragüense. Honduras siempre ha sido lo que llamamos un portaaviones continental, ¿verdad? De la política de agresión contra otros pueblos del mundo y sobre todo con los pueblos de América Latina. En el año 2001, y por eso digo pueblos del mundo, también el ejército hondureño fue a acompañar la invasión a Irak. Yo era fotógrafo, por cierto, en ese tiempo del periódico El Libertador y me tocó estar en la base, fue la primera vez que entré a la base de Palmerola y como hondureño me sentí totalmente como indignado, pues, que esa base en territorio nacional, pues uno tiene que entrar prácticamente como extranjero, ¿verdad? Y por cierto, un policía militar de la Guardia Norteamericana, un tipo como de 2 metros, con un perro negro espantoso, le hizo una inspección muy meticulosa a todo el equipo de los periodistas que entramos en esa ocasión y fue pues bien penoso saber que en el territorio nacional hay una base norteamericana que prácticamente es un estado dentro de otro estado, ¿no? Y en el año 2009, con el golpe de estado contra el presidente Zelaya, fue la primera estación que tomó el avión luego de su secuestro en la casa y que lo llevaran al aeropuerto Toncontín. Primero pasó por la base aérea de Palmerola, lo cual pues demuestra su naturaleza, ¿verdad? Y su función en esta región. Yo pienso que hay que seguirle la pista a cómo el Comando Sur ha ido después del golpe de Estado, aferrándose a una estrategia regional de control militar. Honduras, recordemos que es un país con 3 fronteras terrestres, con Guatemala, El Salvador y Guatemala, pero también con 9 fronteras marítimas. De hecho, tenemos fronteras incluso hasta con Colombia y marítima. Y también somos el país que geográficamente estamos más cercanos a Cuba en Centroamérica. Entonces, para ellos es una posición estratégica militar sumamente importante. ¿Cómo ves la posición por parte de la Casa Blanca hacia Venezuela? Donald Trump ha sostenido durante 18 meses que no descarta lo que él dice ninguna opción para tumbar al gobierno bolivariano en Caracas. El gobierno de Tegucigalpa también expulsó el año pasado. El embajador venezolano reconoció al del señor Juan Guaidó. ¿Cuál es el papel realmente de Honduras en el mapa geopolítico del Caribe en el norte de Sudamérica? Ahora, bien, si a esto le agregamos otros elementos que son necesarios con esto de los ejercicios militares, recordemos también aquel puente humanitario, entre comillas, ensayado entre Palmerola y la ciudad de Cúcuta en Colombia, con el que se pretendía ya pues tener ensayos de cómo desde Honduras podría tenerse vuelos para una probable agresión contra Venezuela. Esto también se da en el marco de una pérdida de credibilidad del presidente norteamericano Donald Trump, que tenía prácticamente asegurado hasta el año pasado su reelección para noviembre, pero que con el tratamiento que le dio
al tema del coronavirus, que ya ha provocado más de 100.000 muertes en Estados Unidos y que lleva casi 2 millones de infectados. Y también ahora con el escándalo del asesinato del señor Floyd en esta ciudad norteamericana, pues eso ha llevado a un descontrol mayor, a un descontento que se está expresando de muchas maneras en las calles y en la opinión pública norteamericana, lo que deja todavía más apretada esa situación de Trump, que si bien es cierto tiene una retórica muy agresiva, xenofóbica, racista y bastante, digamos, agresiva en general y no propia de un presidente pues, o de un mandatario. Lo cierto es que en las acciones Trump lleva 4 años sin invadir países, no representa el complejo militar industrial, no ha sido tan deportador como lo fue Obama, por ejemplo, y también los asesinatos por parte de la policía de negros en Estados Unidos no fue tan frecuente, no ha sido tan frecuente como lo fue en el gobierno de Obama. No quiero decir que sea bueno o que sea, eh, digamos, en general mejor que Obama, pero sí hay que destacar estas características porque está enfrentando algunos poderes que sí son, digamos, los que viven de la guerra directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la alternativa de la guerra también se la vende ese sector de los halcones a Trump como una alternativa viable para subir su prestigio en estos meses que quedan para las elecciones generales de noviembre. Entonces hay que también medir este análisis de lo que pasa en Estados Unidos y lo que está pasando en Honduras y lo que está pasando con estos ejercicios militares de helicópteros como una respuesta, como una posibilidad a lo que está ocurriendo internamente en Estados Unidos. Entonces, bueno, ya sabemos cuál ha sido el comportamiento de Juan Orlando Hernández, que es el presidente de facto que tiene el régimen en Honduras. Ha sido totalmente alineado, ¿verdad?, al Grupo de Lima, a las líneas políticas de Washington, pero además esta semana incluso tuvo el atrevimiento, no sé, la desfachatez de reunirse con Juan Guaidó, ¿verdad?, vía virtual y reconociéndolo siempre como el presidente de Venezuela, con lo que nosotros consideramos como un total absurdo, ¿verdad? En enero realizaron paracaidistas estadounidenses y colombianos maniobra militar en la zona fronteriza con Venezuela. El 1 de abril comenzó la cuarta flota, grandes maniobras navales con 22 estados participando al frente de la costa venezolana en el Caribe. Y la semana pasada publicó la embajada estadounidense en Bogotá, no el gobierno de Colombia, que una brigada de 800 infanteristas élite de Security Force Assistance Brigades, con la sigla SFAB, llegarían el 1 de junio, o sea, los primeros días en junio, a Colombia para reforzar la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál es tu lectura sobre estas noticias y las llegadas desde el mes de enero sobre refuerzos estadounidenses militares a Colombia? Y también quisiera preguntarte, como hondureño, sobre los dos aeropuertos internacionales de Honduras que están cerrados desde hace casi 2 meses, pero el gobierno de Trump está enviando todas las semanas vuelos con hondureños deportados desde Estados Unidos y no se sabe si tiene o no COVID-19. La embajada estadounidense en Tegucigalpa acaba de publicar también un comunicado en donde recomiendan a todos sus connacionales de reservar su vuelo de regreso a los Estados Unidos debido a la expansión del virus. ¿Cómo interpretas tú la lógica de realizar esos sobrevuelos con helicópteros militares en el cielo hondureño desde la base Palmerola? Para nosotros no tiene nada que ver con la pandemia, el movimiento de los helicópteros. Podrían ellos excusarse que están realizando misiones humanitarias, pero claramente son ensayos militares, están ejercitando pilotos con las nuevas tecnologías norteamericanas de la guerra, y eso a nosotros nos tiene preocupados. El comunicado de esta semana de la embajada fue de decirle a sus ciudadanos que salieran del país. Bueno, si bien Honduras no está haciendo un buen manejo del COVID, creo que Estados Unidos tampoco es un lugar para estar en estos momentos. Muchas de sus ciudades son de las más contaminadas del mundo, de las más contagiadas con el coronavirus en el mundo. Así que para nosotros el mensaje
tiene que ser tendría que ser de otra manera. Entonces, dadas las circunstancias y las reflexiones que hicimos con respecto a los otros elementos de contexto, nos parece que esto tiene que ver más bien con un avance en su política militar, ¿verdad? Y que claramente tiene objetivos. No solamente Venezuela, yo quiero recordar lo que dije anteriormente, somos geográficamente más cercanos a Cuba en Centroamérica y los más cercanos. Y también tenemos frontera con Nicaragua. Digamos que el eje del mal para la ultraderecha norteamericana son estos tres países que mantienen un sistema socialista que ha sido opuesto a las políticas norteamericanas y que claramente han estado en asedio permanente. Si bien Trump no ha invadido, ha generado una enorme cantidad de sanciones contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, que han sido casi tan lesivas o más lesivas de lo que podría ser eh, una agresión militar, digamos. Bueno, tal vez no una agresión militar de gran envergadura, pero sí han causado enormes daños a su población. Lo mismo que el gobierno de Trump lo ha hecho contra Irán, contra Rusia y contra China, ¿no? Es parte de una forma de la guerra de nueva generación, ¿verdad? Que está acompañada de todo lo que conocemos como fake news y todo, pero que también es este mecanismo de agresión económica que genera también problemas internos en los países. A la vez, ¿verdad? Como comentábamos, en estos días, ayer, han estado habiendo mucho más conflictos en el campo, en Colombia, ¿verdad? Lo que puede atizar, ¿verdad? Condiciones propicias para una agresión militar. También el ejército bolivariano de Venezuela reportó la captura de más mercenarios, ¿verdad? Que ha estado contratando el gobierno de Estados Unidos directamente, incluso ligados al propio presidente Trump. Ahí apareció alguien de la Guardia Presidencial capturado en la operación que el ejército bolivariano desarrolló en lo que parecía ser una invasión, queriendo crear una cabeza de playa, una escaramuza, un conflicto que dé inicio a una agresión militar de mayor envergadura. Entonces, en medio de la pandemia puede haber una agresión militar, por supuesto, en medio de la pandemia podría ser una excusa importante para Estados Unidos para salir de sus líos internos, que generalmente es eso, ¿verdad? Lo que hacen con la guerra, salir de sus problemas económicos, sociales y políticos internos bueno, desarrollar un sentimiento de patriotismo, ¿verdad? En torno a estas situaciones y además de querer culpar de la situación económica norteamericana bueno, y que es la situación económica en realidad del capitalismo global, ¿verdad? Que está en una evidente crisis con con estos intentos o preámbulos de lo que puede ser una invasión militar. ¿Qué futuro tiene la base norteamericana Palmerola para la oposición política en Honduras? Cuanto al futuro de Palmerola, sin duda, si la oposición política llegara a Honduras, nos parece que debería totalmente nacionalizarse tierras que incluso se dice que son fueron pues hace 200 años de la esposa de Morazán, de Josefa Lastiri, ¿verdad? Que fue una mujer muy comprometida con la lucha morazánica, que que se casó con Morazán en segundas nupcias. Su esposo primero era mayor, falleció y heredó pues una gran cantidad de tierras. También ella venía de una familia pudiente, según dicen la literatura. Y bueno, ella dedicó toda esa fortuna a la lucha morazánica, a la lucha por la liberación de Centroamérica. Entonces, una gran contradicción que en esas mismas tierras esté plantada una base norteamericana. Bueno, esa es la situación. Me parece que hay que estar con un ojo abierto, que en el imperialismo, como bien dice nuestro gran guía Ernesto Che Guevara, siempre tenemos que tener un ojo abierto y no podemos confiar ni tantico así, ¿verdad? Es decir, ni un poquito en el imperialismo.